Bien, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí. Ok, entonces empezamos. La clase del día de hoy está en relación al tema de agentes físicos. Esta clase, si la han revisado, podrán haberse dado cuenta que tiene mucho que ver con la parte de física, de química, que no es el motivo de la clase. He tratado de enfocar el tema desde una perspectiva de salud para ustedes que van a ser médicos generales y que esta información les permita a ustedes poder aplicar estos conceptos en la sugerencia o recomendación o indicación de los pacientes que ustedes van a ver en las diferentes especialidades a las cuales se van a dedicar. Bien. Entonces, medicina física y rehabilitación. Bueno, ustedes ya han tenido una primera sesión con el doctor Casma, donde han escuchado de la historia, de la evolución que ha tenido esta especialidad. Esta especialidad a lo largo del tiempo ha ido evolucionando considerablemente y ha sido el desarrollo tecnológico lo que ha permitido que nosotros podamos crecer a través del tiempo. Inicialmente, esta especialidad, que también es llamada fisiatría, ¿no? Ha estado abocada a solamente una intención recuperativa, ¿no? Entonces, cuando teníamos un paciente que de repente había quedado pues con una secuela de una amputación o que había sufrido una lesión a nivel de médula, de repente había quedado con alguna alteración a nivel neurosensorial, entonces lo referían a rehabilitación, ¿no? Para que nosotros recuperemos, ¿no?, las capacidades residuales, ¿no?, que pudiera tener este paciente desde todos los aspectos, ¿no? Motores, la parte neurosensorial de repente, algunos aspectos cognitivos, ¿no? Y así sucesivamente. Pero con el desarrollo que hemos experimentado a través del tiempo, nuestra especialidad se ha convertido pues en más intervencionista o más participativa en el proceso de la recuperación de la salud. Entonces, ya le hemos dado una intención, una orientación que va pues más en el sentido de repente preventivo, ¿no?, orientado hacia la parte profiláctica, ¿no?, la parte propiamente ya intervenir en cuanto a la evolución propiamente de la enfermedad, ¿no?, donde los aspectos de rehabilitación pueden ser una alternativa que va a coadyuvar a un tratamiento, o muchas veces puede ser una alternativa que va a reemplazar también a un tratamiento específico, ¿no? Entonces, en ese sentido, se le ha dado una orientación también de tipo terapéutico. Además, a esto hemos sumado la tecnología, ¿no?, que ha permitido que podamos desarrollar una serie de equipos, una serie de aparatos que nos permiten ofrecer también al paciente una opción para el tratamiento que requiera. En ese sentido, pues, por ejemplo, en la parte preventiva, ¿no?, la detección, por ejemplo, de defectos posturales, ¿no?, la detección temprana de defectos posturales, que también ustedes en su momento van a tener una clase, nos permite a nosotros evitar que en el tiempo esto evolucione y que pueda desencadenar una serie de problemas como pueden ser pues problemas degenerativos articulares, síndromes dolorosos, ¿no?, deformaciones de repente en algunas estructuras osteoarticulares. En ese sentido, la prevención nos ha obligado, ¿no?, nos ha dado una alternativa, ¿no? Es por eso que también ustedes deben conocer esto para que ustedes puedan orientar adecuadamente a sus pacientes. En la parte terapéutica, como les menciono, ¿no?, nuevamente la idea ha sido
ofrecer a los pacientes una alternativa, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros dolorosos, donde podamos ser coadyuvante a un tratamiento farmacológico o en algunos casos, por ejemplo, reemplazar un tratamiento farmacológico, ¿no? Por ejemplo, en los casos donde tengamos enfermedades reumáticas, ¿no? Si bien es cierto, este tipo de patologías, muchas de ellas son de origen sistémico, requieren un tratamiento farmacológico, ¿no? Que si está bien manejado, ¿no? Puede llegar el momento en el que el tratamiento farmacológico va a ser mínimamente lo que se le va a ofrecer al paciente y la alternativa de rehabilitación va a coadyuvar a mantener el resultado o minimizar la sintomatología que este paciente pueda referir. Se escucha claramente, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. En el sentido que siempre le hemos dado a la especialidad, pues no nos queda más que mencionar que somos una alternativa, ¿no?, de reeducación y de reinserción, ¿no? Entonces, la parte recuperativa. ¿Dónde llega el paciente, pues, que de repente tiene una alteración motora, donde llega un paciente que de repente requiere el uso de un ortético o la adaptación de un ortético para mejorar sus capacidades o sus habilidades remanentes, resultado de alguna lesión específica que pueda tener? Antes se pensaba que rehabilitación solamente tenía una acción sobre la parte motora, pero en la actualidad podemos ver que no hay especialidad de la medicina que no necesite en algún momento del concurso la participación de nuestra especialidad, ¿ok? Entonces, eso nos obliga con mayor razón a que ustedes tengan un concepto claro con respecto a este tema, ¿ok? En el contexto de la rehabilitación, y seguramente lo han conversado en la clase anterior, rehabilitación es una especialidad pues bastante amplia, ¿no? Y dentro de ella nosotros trabajamos con una participación multidisciplinaria e interdisciplinaria. Nos apoyamos mucho en la terapia física, en la terapia ocupacional, en el abordaje que nos puede también complementar las diferentes especialidades de la medicina. Trabajamos con un terapista de lenguaje, con un ortopedista, muchas veces un técnico ortopedista para la adaptación de algunos ortéticos, y también con el psicólogo o el enfermero de repente, dependiendo de cada caso muy particular. Y es dentro del área de la terapia física propiamente, ¿no?, donde nosotros vamos a requerir el conocimiento de estos aparatos o de este tema propiamente, que son los agentes físicos, ¿no? En general, un médico traumatólogo, un médico neurólogo o de otra especialidad puede tener una idea, ¿no?, de que ese paciente necesita rehabilitación, pero quien realmente maneja y sabe qué aparato o qué agente físico le va a indicar a ese paciente es el médico rehabilitador, ¿no? Entonces eso hace que nuestra especialidad realmente pues tenga una importancia considerable dentro de lo que es la parte médica. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros buscamos, ¿no?, principalmente cuando nos orientamos a ofrecer nuestro tratamiento dentro de lo que es la terapia física propiamente, ¿no? Buscamos, pues, prevenir la disfunción articular, ¿no? Restituir las capacidades funcionales que son el resultado de una deficiencia preexistente y de la manifestación o la evidencia de una discapacidad que ustedes ya lo han hablado en la clase anterior. Buscamos que el paciente logre un máximo de independencia en actividades de vida diaria, ¿no?, para que se pueda reinsertar también en sus actividades en la medida de lo posible. Actividades de vida diaria le llamamos nosotros actividades básicas, ¿no?, como alimentación, vestido, higiene. Buscamos también disminuir el tiempo de las discapacidades, ¿no?, en la medida de lo posible. Disminuir también el uso de las opciones farmacológicas que podemos ofrecer, ¿no?, minimizar su uso. Y obviamente también de prevenir la cronicidad y la recurrencia de algunas enfermedades, ¿no?, en la medida de lo posible.
Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros un agente físico? ¿No? Aquí hay algunas definiciones que encontré que me parecen interesantes, donde dice que es un elemento físico natural o un elemento físico artificial que se utiliza en el tratamiento de un proceso patológico o una enfermedad. Otra definición dice que es un vehículo de energía que puede provocar modificaciones en las células, tejidos u órganos y desencadenar una serie de efectos biológicos. A través del tiempo, de los años, con la experiencia que me ha dado desarrollar en esta especialidad, he podido concluir que un agente físico es todo estímulo externo que aplicado sobre un cuerpo va a producir una respuesta, ¿no? Que aplicado sobre una superficie, en este caso un segmento corporal, va a producir una respuesta. ¿Ok? Como resultado de una modificación a nivel celular, de algún tejido o de alguna otra estructura, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos para cuando optamos por el uso de estos agentes, ¿no? Tenemos básicamente, ¿no?, que buscamos obtener un efecto antiinflamatorio, ¿no? Un efecto antiinflamatorio que de hecho nos va a condicionar pues una respuesta analgésica, ¿no? Vamos a tener una respuesta analgésica en relación a su uso de estos aparatos. Vamos a estimular de repente la regeneración de algún tejido, vamos a disminuir el tiempo de evolución, ¿no?, de alguna patología específica, ¿ok? Entonces nosotros aquí en rehabilitación vamos a utilizar, habíamos mencionado que tenemos agentes físicos naturales y agentes físicos artificiales, ¿no? Los agentes físicos naturales, pues los tenemos aquí, se los presento en esta diapositiva, donde pueden ver que la energía solar es un agente físico natural, ¿no? El agua de mar, por ejemplo, también, las características o propiedades que nos ofrecen también los diferentes climas, también puede ser un agente físico natural. Las aguas termales también, ¿no? Los fangos mineromedicinales y el agua propiamente, ¿no? Pero el tema del día de hoy nos orienta a este gran grupo, que son los agentes físicos artificiales, ¿no? Estos agentes, ¿no?, han sido desarrollados, ¿no?, o se han desarrollado con los distintos, a través del uso de distintos tipos de energía que se han transformado, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos decir que los agentes físicos artificiales que se emplean en rehabilitación son agentes físicos no ionizantes. Estos agentes físicos pueden se caracterizan porque son agentes físicos de una energía relativamente baja, a diferencia de los agentes físicos ionizantes, que son radiaciones electromagnéticas propiamente, ¿no? Como por ejemplo los rayos gamma, los UV, ¿no? Son agentes físicos ionizantes, que no es el motivo de nuestra clase. Los que nosotros utilizamos en esta especialidad son agentes físicos no ionizantes, ¿no?, que no son capaces de ionizar la materia o de transformar la materia cuando interaccionan con esta, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a definir que también tenemos algunos específicos, como el uso del calor, ¿no?, que se van a convertir a través de algunos principios físicos que vamos a mencionar, ¿no? El uso del calor, el uso del hielo, ¿no?, las radiaciones. También tenemos agentes físicos como los movimientos, ¿no?, los mecánicos, que incluyen los movimientos, los masajes, las fuerzas a través de la atracción y que vamos a ir desarrollando. Así también como agentes físicos que van a utilizar la corriente como estímulo principal para evidenciar una respuesta sobre la zona que se está aplicando. Entonces vamos a empezar hablando el día de hoy con la hidroterapia. La hidroterapia, como menciona aquí, pues utiliza como agente principal el agua, ¿no? Y la acción de la hidroterapia se va a fundamentar
en dos principios o dos efectos principales, ¿no? Un efecto mecánico y un efecto térmico. Un efecto mecánico que va a estar dado pues por el principio de Arquímedes, ¿no? Eso lo recordamos pues desde la época del colegio, ¿no? Que dice que cuando un cuerpo se sumerge, ¿no?, en forma total o parcial dentro del agua, va a experimentar una fuerza hacia arriba, ¿no? Y va a desalojar en la misma magnitud, digamos, al peso del líquido que ha desalojado, ¿no? Por lo tanto, el movimiento dentro del agua se facilita. Por eso es una excelente alternativa cuando nosotros queremos trabajar lo que es movimiento. Otro efecto que también logramos con el uso del agua es el efecto térmico. ¿Por qué? Porque el agua que vamos a utilizar en estos aparatos pues es un agua o va a transmitir calor al cuerpo o a la superficie que está sumergida dentro de ella, ¿no? Y este calor se va a transmitir por un principio físico que se llama convección, ¿no? El agua tiene una temperatura específica y en contacto con la superficie que está sumergida dentro del tanque, va a transmitir calor a este cuerpo que está sumergido, ¿no? Entonces, va a haber un intercambio de temperatura a través del movimiento del agua o también este principio se puede trabajar a nivel de líquidos o gases. Por favor, ¿alguien tiene su audio prendido, creo? Tenemos aquí en esta imagen, ¿no? Esto es lo que veríamos nosotros en el hospital si estuviéramos haciendo las clases presenciales, ¿no? Estos tanques existen en todos los hospitales donde hay un centro de rehabilitación, ¿no? Es un tanque de Havard y un tanque de Whirlpool, ¿no? Vean ustedes aquí esta estructura celestita, ¿no? Estas estructuras que se ven acá de color celeste en el tanque grande, le da a la salida del agua una fuerza, ¿no? Entonces constituye un efecto de turbina. Si ustedes alguna vez han visto un jacuzzi, ¿no?, o han estado dentro de un jacuzzi, recordarán pues que hay una salida de agua que se hace con fuerza. Esto se llama turbina y es lo que le va a dar esa fuerza a la salida del agua, ¿no? Entonces el agua va a estar en constante movimiento y va a tener contacto con el cuerpo que está sumergido dentro de este tanque, ¿no? Este es un tanque de Havard donde ingresa la persona de cuerpo entero. Este es un tanque de Whirlpool, ¿no?, que también tiene su turbina aquí en color plomo, ¿no?, y tiene un termostato que nos va a dar la temperatura del agua. El tanque de Whirlpool puede ser un tanquecito pequeño, ¿no?, donde como en esta imagen, se observa que el paciente está trabajando miembros superiores, o este de aquí, donde el paciente trabaja miembros inferiores, ¿no? Vemos aquí una niña que está suspendida, ¿no?, sobre una camilla, ¿no?, que se sumerge dentro del agua, probablemente porque la niña no tiene control de tronco, control cefálico, pero lo que se quiere es trabajar, pues, de repente el tono, de repente trabajar movilizaciones dentro del agua. Y como habíamos mencionado, teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, es una excelente alternativa en casos donde haya compromiso de la parte motora o del tono también, ¿no?, de algunos aspectos neurológicos propiamente. En esta otra imagen podemos ver, ¿no?, que podemos trabajar en forma pasiva, como podría ser con esta niña, como también en forma activa, como lo vemos aquí, donde esta señora, ¿no?, está haciendo entrenamiento en marcha fuera o dentro del agua, ¿no? Vean ustedes, por la postura que mantiene esta señora, ¿no?, yo asumo que es un problema de tipo neurológico, de repente una hemiparesia, una hemiplegia, ¿no?, donde se está tratando de mejorar el patrón motor de ese segmento que está comprometido, ¿no? Definitivamente, como habíamos mencionado, por el principio de Arquímedes, el movimiento dentro del agua se facilita. Por lo tanto, a esta paciente le cuesta menos, ¿no?, movilizar el segmento que está paralizado y obviamente le permite, pues, de repente manejarlo de mejor forma, por lo tanto va a mejorar su patrón de marcha, ¿no? Aquí vemos que este pacientito también
por la postura, parece que hubiera una rigidez articular en extremidades, ¿no? Me impresiona que podría ser de repente una secuela de una parálisis cerebral por las posturas en flexión que tiene de las extremidades, ¿no? O sea, trastornos neurológicos, ¿no? También aquí se le está trabajando de forma pasiva, aquí en forma activa esta paciente, y aquí también este pacientito en forma activa porque está haciendo pataleo, ¿no? Esto es para que ustedes se den cuenta los usos que podría ofrecernos o las opciones que podría ofrecernos el uso de la hidroterapia. El uso de la hidroterapia también va a producir pues efectos, habíamos mencionado, sobre el organismo, ¿no? Es un agente físico, principal el agua, ¿no? Va a producir 3 efectos sobre el organismo. Si estuviéramos trabajando, pues, como lo habíamos mencionado, ¿no? Con el agua de mar, por ejemplo, podríamos considerar que hay un intercambio de elementos minerales, ¿no? Luego tenemos el efecto térmico, ¿no? Que va también vamos a ver que va a producir un efecto de vasodilatación sobre la zona que se está sumergida, ¿no? Luego vamos a tener el efecto físico, que va a facilitar el movimiento, como lo habíamos mencionado, a través del principio de Arquímedes. ¿Cómo vamos a utilizar este agente físico, ¿no? Como lo habíamos mencionado, a través del uso de los tanques de Whirlpool, los tanques de Hubbard, la piscina terapéutica. También tenemos, aquí vemos más imágenes, tenemos un aparato también que en el hospital existe, se llama Hydrotrack, ¿no? Que es una banda sin fin que está dentro del agua, ¿no? Entonces, es como una caminadora dentro del agua. Eso nos permite trabajar, hacer entrenamiento de todo lo que es patologías, de repente, que tengan que ver con cintura pélvica, todo lo que es patrón de marcha, ¿no? Secuelas traumáticas o traumatológicas que puedan haberse sucedido a nivel de miembros inferiores, ¿no? Donde la repercusión funcional para la marcha es lo que está más afectado. ¿En qué casos vamos a indicar el uso del agua? Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Frine Miranda y soy alumna del 6º año. Bueno, lo que yo le recomendaría a los chicos que están próximos a ingresar al 2º año de la Facultad de Medicina Humana son 4 puntos muy importantes que a mí me han sido de mucha utilidad a lo largo de ese tiempo. El primero es la disciplina. Uno mismo tiene que establecerse sus horarios de estudio en base a los horarios de clases que nos brinda la facultad y sobre todo cumplir estos bloques productivos tal y como nos lo hayamos establecido. En segundo lugar tenemos el estudio. ¿Cómo estamos adquiriendo estos conocimientos nuevos? ¿Qué métodos de estudio estamos usando?
tenemos que recordar de que los métodos de estudio que hayamos usado en el colegio no necesariamente son de utilidad cuando estamos dentro de la facultad. Esto va a ir cambiando, ¿no? Y uno mismo se va a ir dando cuenta cómo adaptarse a esta nueva manera de estudiar. Por ejemplo, en el caso de la primera, tenemos que buscar una respecto al primer año. Esto no es un motivo lo que estamos haciendo y nos tomamos un tiempo para nosotros, para relajarnos, porque ya desde el segundo año muchos se puede desencadenar algunos problemas de salud mental, ya sea la ansiedad o la depresión, ¿no? Entonces uno mismo tiene que poder autorregularse, ¿no? Relajándose pocos minutos, aunque sea al día, y luego continuar con sus actividades. O si no, también una manera bastante buena es recompensándonos a nosotros mismos, ¿no? Ya sea un postre o viendo un año muy fuerte el que les espera, ¿no? Segundo año. No debemos descuidar nuestra calidad del sueño, porque el sueño es transversal tanto al cuidado del cuerpo como de la mente. Si uno no duerme bien, al día siguiente está irritable, se puede, de cualquier cosa le puede afectar, ¿no? Entonces, incluso afecta a cómo uno está aprendiendo. Y principalmente esta calidad del sueño es importante durante el transcurso de las clases, pero sobre todo cuando estén a punto de dar sus exámenes, los exámenes parciales o finales, porque muchas veces se comete el error desde primer año, ¿no? Que se amanecen en la semana de parciales. Chicos, Y la van a dar doctora se parcial. está Esto puede conectando haberles en breve. funcionado en primer año, pero no necesariamente les va a funcionar en segundo año. Y si les funciona, el aprendizaje no va a ser a largo plazo, que es lo que finalmente uno quiere. Por ello, todo esto está bastante relacionado desde la disciplina. Si uno se organiza bien, va a poder estudiar semanalmente y no va a tener la necesidad ya de amanecerse estudiando 7, 10 temas para el examen parcial o el examen final. Y esos serían los consejos que yo le daría a ustedes y espero que les sea de mucha utilidad. Gracias.